Hoy es viernes por la tarde en la Ciudad de México. El sol brilla con fuerza y el cielo es de un azul intenso. María camina por la calle de Durango en el barrio de Roma Norte. Ella lleva una blusa blanca y unos jeans azules. María tiene 25 años y es de España. Ella estudia diseño gráfico en la universidad. Hoy María tiene una cita con un chico nuevo. Su nombre es Carlos y él es de México. María siente un poco de nerviosismo en su estómago. Ella respira profundo y piensa que todo va a salir bien. Carlos la espera en una cafetería moderna de la calle Álvaro Obregón. La cafetería tiene grandes ventanales y plantas verdes en todas las mesas. El aroma del café recién hecho flota en el aire. Carlos lleva una camisa azul y unos zapatos negros. Él se sienta cerca de la ventana y mira hacia la calle. María entra por la puerta de cristal y mira alrededor. Carlos la ve y se levanta de la silla con una sonrisa. María se acerca a él con pasos lentos, pero seguros. Carlos extiende su mano derecha con amabilidad. María acepta el saludo y siente que su mano es cálida. Carlos dice con voz clara y pausada, «Mucho gusto, María». María responde con una sonrisa sincera, «Mucho gusto, Carlos». Carlos añade con cortesía, «Encantado de conocerte». María repite la frase con entusiasmo, «Encantada de conocerte también». Ambos se sientan frente a frente en una mesa pequeña. El ambiente de la cafetería es relajado y acogedor. Hay música suave de guitarra en el fondo. Un mesero se acerca a la mesa con una actitud amable. El mesero dice, «Buenas tardes. ¿Qué les ofrecemos hoy?» Carlos mira a María y le pregunta con gentileza, «¿Qué prefieres tú?» María responde, «Para mí un café con leche, por favor». Carlos pide lo mismo y añade, «Y un vaso de agua también, por favor». El mesero anota el pedido y se aleja con una sonrisa. Carlos mira a María a los ojos y comienza la conversación. Él pregunta de forma lenta y clara, «¿De dónde eres, María?» María responde con confianza, «Yo soy de Madrid, España». Ella añade, «Pero ahora vivo aquí en la Ciudad de México». Carlos asiente con la cabeza y dice, «¡Qué interesante! Yo soy de aquí, de la capital». María pregunta con curiosidad, «¿Y qué haces tú, Carlos?» Carlos responde con orgullo, «Yo soy ingeniero y trabajo en una empresa de tecnología». María dice con sinceridad, «Me gusta mucho esta ciudad, es muy grande y colorida». Carlos sonríe y responde, «A mí también me gusta vivir aquí». El café llega a la mesa en tazas blancas y elegantes. María toma un sorbo pequeño y siente el sabor suave del café. Carlos pregunta con interés, «¿Te gusta el café mexicano?» Y María responde con una sonrisa, «Sí, me gusta mucho, es muy bueno». Ambos ríen, y el ambiente se siente más cómodo. Carlos propone con entusiasmo, «¿Quieres dar un paseo por el parque?» María acepta con alegría, «Sí, me encanta la idea». Ellos pagan la cuenta y salen de la cafetería juntos. La calle está llena de gente que camina con prisa. Hay árboles altos que dan sombra en la acera. El aire de agosto es cálido pero agradable. María y Carlos caminan hacia el parque de Chapultepec.
El parque es enorme y verde, con muchos caminos para explorar. Hay niños que juegan, perros que corren y familias que pasean. María mira alrededor y dice con admiración, «Este parque es muy bonito». Carlos explica con orgullo, «Sí, Chapultepec es el pulmón de la ciudad». Ellos caminan por un sendero de tierra rodeado de flores amarillas. María pregunta con curiosidad, «¿Qué haces los fines de semana, Carlos?». Carlos responde con naturalidad, «Los sábados yo corro por la mañana en este parque». Él añade, «Los domingos yo visito a mi familia y comemos juntos». María dice con interés, «A mí me gusta dibujar y leer libros en mi tiempo libre». Carlos responde con entusiasmo, «Qué interesante. Yo también leo mucho». María pregunta, «¿Qué tipo de libros te gustan a ti?». Carlos contesta, «Me gustan los libros de historia y de ciencia ficción». Ellos siguen caminando y el sol comienza a ocultarse poco a poco. El cielo se pinta de colores naranja y rosa. María dice con emoción, «La puesta de sol es muy hermosa hoy». Carlos asiente y mira el horizonte con calma. De repente, Carlos siente hambre y propone una idea. Él dice con una sonrisa, «¿Tienes hambre, María?». María responde con honestidad, «Sí, tengo mucha hambre ahora». Carlos sugiere con entusiasmo, «Vamos a comer tacos al pastor. ¿Te parece bien?». María responde con curiosidad, «Me parece perfecto. Nunca los he probado». Carlos explica con paciencia, «Los tacos al pastor son muy famosos en México». Ellos caminan hacia una taquería pequeña pero muy concurrida. La taquería tiene un letrero rojo y luces de colores. Hay mucha gente de pie y sentada alrededor de mesas de plástico. El aroma de la carne asada llena todo el lugar. Un señor con delantal blanco atiende detrás del mostrador. Carlos se acerca al taquero y saluda con amabilidad. «Buenas noches». El taquero responde con energía. «Buenas noches, joven. ¿Qué le damos?». Carlos pide con claridad, «Para mí 5 tacos al pastor, por favor». Él mira a María y le pregunta, «¿Cuántos tacos quieres tú?». María responde, «Para mí 3 tacos al pastor, por favor». Carlos añade al pedido, «Y 2 aguas frescas de horchata, por favor». El taquero asiente y comienza a cortar la carne del trompo. María observa con fascinación cómo gira la carne dorada. Ella pregunta con interés, ¿qué es exactamente el al pastor? Carlos explica con paciencia, es carne de cerdo con piña y especias. Él añade, la carne se cocina en un trompo vertical de metal. María dice con asombro, ¡qué interesante! Se ve muy delicioso. El taquero sirve los tacos en platos de papel con cebolla y cilantro. Carlos le entrega un taco a María con cuidado. María toma el taco con las manos y mira los ingredientes. Hay limón, salsa roja y salsa verde en la mesa. Carlos le muestra cómo exprimir el limón sobre el taco. María sigue sus instrucciones y prueba su primer taco al pastor. El sabor es una explosión de especias, carne jugosa y dulzura de piña. María dice con la boca llena, «Está delicioso, muchas gracias por traerme aquí». Carlos ríe y responde, «De nada, me alegra que te guste». Ellos comen en silencio pero con sonrisas de satisfacción. Después de comer, van a pagar la cuenta.
Cada uno quiere invitar al otro y al final deciden pagar la cuenta a medias. Ambos salen de la taquería y respiran el aire fresco de la noche. Las estrellas comienzan a brillar en el cielo oscuro. Carlos propone con suavidad: ¿quieres caminar un poco más por la calle? María acepta con una sonrisa: sí, me gusta esta noche. Ellos caminan por la avenida y las luces de la ciudad los rodean. Carlos pregunta con interés: ¿qué piensas de México hasta ahora? María responde con sinceridad: me gusta mucho, la gente es muy amable. Ella añade: la comida es deliciosa y la ciudad tiene mucha vida. Carlos dice con orgullo: me alegra que te sientas bien aquí. María pregunta con curiosidad: ¿cuál es tu lugar favorito de la ciudad? Carlos piensa un momento y responde: me gusta mucho el centro histórico. Él explica: allí hay museos, iglesias antiguas y mucha historia. María dice con entusiasmo: quiero visitar el centro histórico pronto. Carlos responde con una sonrisa: yo puedo llevarte si quieres. María acepta con alegría: me encantaría. Gracias por la invitación. Ellos llegan a una banca de madera bajo un árbol grande. Ambos se sientan y miran las luces de los coches que pasan. María dice con tranquilidad: hoy ha sido una noche muy especial para mí. Carlos responde con sinceridad: para mí también, María. Ha sido un día perfecto. María pregunta con timidez: ¿te gustaría vernos otra vez? Carlos responde con entusiasmo: sí, me gustaría mucho verte de nuevo. María propone con una sonrisa: podemos ir al museo el próximo sábado. Carlos acepta con alegría: me parece un plan excelente. Él añade: te escribo por mensaje para confirmar la hora. María responde: perfecto. Espero tu mensaje con ilusión. Carlos mira su reloj y ve que ya es tarde. Él dice con suavidad: es hora de irnos, ¿verdad? María asiente y responde: sí, mañana tengo clase temprano. Ambos se levantan de la banca y se miran a los ojos. Carlos extiende su mano y María la estrecha con calidez. Carlos dice con voz pausada: muchas gracias por esta noche, María. María responde con una sonrisa sincera: gracias a ti, Carlos. Fue un placer. Carlos añade con cortesía: que tengas una buena noche y un buen regreso a casa. María responde con amabilidad: igualmente, descansa bien. Carlos levanta la mano en señal de despedida y dice: nos vemos pronto. María responde con entusiasmo: nos vemos el sábado. Cuídate mucho. Ella camina hacia la estación del metro con el corazón contento. Carlos la observa alejarse con una sonrisa en el rostro. Ambos saben que esta es solo la primera de muchas citas. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna lección. Déjanos un comentario con tu frase favorita de hoy. Practica en los comentarios las palabras que aprendiste: mucho gusto, encantado, por favor, gracias, me gusta, nos vemos. Cuéntanos si alguna vez has probado los tacos al pastor. Tu participación nos ayuda a crear más contenido como este. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de Aprendizaje a través de historias. Hasta pronto y sigue practicando tu español cada día.